Y tiene que ver mucho con algunos de... No en estos últimos días, en estos últimos meses. Estoy hablando desde enero para acá. La aplicación de la UMA, la unidad de medida y actualización, que sustituye en algunos casos al salario mísero. Como todos sabemos, ya no es aplicable el salario mínimo como indicador económico, porque ni siquiera financiero, como indicador económico, para pagar multas, para el número de días que tiene exento los ingresos de los trabajadores y para el pago de algunos detalles, algunos que se fijan en base, y no sé por qué siempre se hizo así, pero fue en base a una costumbre de tomar el salario mínimo como un indicador económico. Ahora bien, en este año 2017 entra en vigor el UMA a partir de febrero. Bueno, ya estaba desde el 2016, solo que por la facilidad, ¿no?, de que se permita su preparación para que se pueda manejar y entender, entra ya como una obligación este 2017 y en febrero entra el nuevo valor de esta UMA. Ahora bien, en muchos casos las dudas están en base a cómo voy a aplicar mi SUA, porque han de saber que el SUA es como que la respuesta a muchos problemas. Y toda la gente que se vuelve operadora de un SUA, de lo que se preocupa es si el SUA ya tiene la actualización. Ok, el día de hoy vamos a ver integración al salario base de cotización. Vamos a ver cálculos, vamos a ver fundamentos, pero sobre todo el manejo de esta unidad de medida y actualización que tanta lata le está causando a la gente, y todos preocupados porque el SUA no ha enviado el parche de la actualización para que por fin el SUA calcule en base a la unidad de medida y actualización. Yo les diría, por curiosidad, ¿te has puesto a calcular? No de todos tus trabajadores. Haz una prueba selectiva, 2 o 3, de diferentes rangos salariales. El de un salario mínimo, si es que tienes. El de, no sé, el equivalente a 10 salarios mínimos. Y otro que sobrepase el límite de 25, fíjense, como unidad para determinar mi prueba selectiva, pero no para ingresar los datos al SUA. Estoy diciendo rangos salariales, y uno que gane 25 salarios mínimos no necesariamente es como se va a integrar. Acuérdense que el límite ahora no son 25 salarios mínimos, sino 25 UMAS. Haz un cálculo con esos niveles salariales, y a lo mejor la sorpresa que te vas a encontrar es que no sabes calcularlo. Para empezar, tienes problemas para entender la integración al salario base de cotización, y después cómo calcular las cuotas, porque estás acostumbrado a utilizar el SUA o tu sistema, tu Nomipac o Compact Noi o ese tipo de sistema. Ahora sí, vamos a comenzar con esto de la integración al salario base de cotización. Primero que nada, hay algo muy interesante. El artículo 27, el día 27 de enero del 2016, en el Diario Oficial de la Federación, se emite un decreto que reforma algunos artículos de la Constitución con la intención de desindexar el salario mínimo de algunos, como habíamos mencionado hace algunos instantes, como una unidad económica, y se crea la unidad de medida y actualización. Con esto, todos, y aquí nos afecta también, la determinación del salario base de cotización. Ya no hay que tomar como indicador el salario mínimo. Yo ven que en su momento decía, y de hecho todavía dice el texto salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Ya no hay zonas, por lo tanto es el salario general, pero ya no hay
este salario mínimo como unidad económica, entonces se va a utilizar la unidad de medida y actualización para todos los efectos en donde se deba de calcular, por ejemplo, en impuestos sobre la renta, la exención de los trabajadores, y aquí en el salario base de cotización los límites o los topes para los cuales se indique si un trabajador, el ingreso que se está tratando, está integrante o no a su salario base de cotización. Por ejemplo, acuérdense que para integrar, para inscribir a un trabajador, no lo puedo inscribir con un salario menor al mínimo, pero aquí hay un detalle, aquí ya no se utiliza el UMA, se utiliza el salario mínimo, ahí sí. Y la explicación que nos da la autoridad es que está expresamente señalado en la ley, o sea, nadie puede ganar menos que el salario mínimo. Por lo tanto, y acuérdense que la UMA no interviene en la fijación de salarios, por lo tanto, no se utiliza este criterio para inscribir a un trabajador con un salario menor. O sea, comparo la UMA con el salario mínimo, es menor la UMA, y con esa UMA no lo puedo inscribir al IMSS, porque se trata del ingreso del trabajador y el trabajador no puede ganar menos que el salario mínimo. Por eso, esa es la explicación del por qué no se utiliza para el mínimo la UMA, sino el salario mínimo general. Ahora, el máximo va a ser los 25, ya no salarios mínimos, sino 25 veces la UMA. Ahí sí. Entonces, para inscribir al trabajador, mínimo, salario mínimo general. Máximo, 25 veces la UMA. Ya no hay región, como anteriormente había. Entonces, de entrada, ese es el primer efecto de la aplicación de la UMA. La inscripción a los trabajadores con un salario no menor que el salario mínimo, no mayor que el equivalente a 25 veces la UMA. Ese es el principio de la inscripción y la primera aplicación de la UMA. Aquí también hay que tomar en cuenta un pequeño detalle. Los acuerdos del Consejo Técnico. En los acuerdos, que algunos ya son muy viejos, que todavía tienen algunos criterios, por ejemplo, que se tome artículos de la ley vieja en lugar de esta ley del 97. Pero bueno, se entiende en automática que el criterio es precisamente para la operación de que se trate. Aunque no sea el mismo texto de la ley, el criterio es lo que cuenta y no ha cambiado. ¿Ok? Entonces, algo adicional, el 28 de enero de 2016 se emite el valor de la UMA para el 2016, que es 73.04, equivalente al salario mínimo. Cambia el 10 de enero del 2017, se publica en el Diario Oficial de la Federación el nuevo valor de la UMA, que es actualmente 75.49. Y vamos a estar conviviendo con estos dos valores. La UMA 75.49 y el salario mínimo de 80.04. Porque en ambos casos van a ser útiles, dependiendo. ¿Para qué? ¿Para inscripción o para la fijación de la integración? ¿Ok? Algunas generalidades que ahorita ya no son tan relevantes porque no es el tema. El régimen obligatorio. Sabemos que el régimen obligatorio tiene ramas. Y esas ramas las veremos más a detalle cuando ya calculemos las cuotas. Ahorita estamos todavía con el salario base. Después que ya entendamos esta parte del salario base, ahora sí, el cálculo de las cuotas que cause el ingreso del trabajador en cada periodo. Los ramos son riesgo de trabajo, enfermedad y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales. Ustedes lean la ley del Seguro Social y es lo que van a encontrar. Esos son los regímenes. Y voluntariamente, artículo 13, aquellos que puedan integrarse al Seguro Social por no estar afiliados a través de un patrón. O sea, yo, por ejemplo, trabajo por honorarios, no tengo seguro social porque no tengo relación laboral, pero yo voluntariamente me afilio al Seguro Social y pago las cuotas
como ya sabemos que el Seguro Social tiene el tratamiento para estas personas. ¿Ok? Esa sería la ventaja para mí, que no tengo derecho a la seguridad social. Ahora bien, ¿cómo se alimentan estas cuotas? Ahí es donde viene esto de la integración al salario base. Primero que nada, lo primero que va a integrarse es lo que por contrato percibe el trabajador, su ingreso, el que está fijado y ha creado un orden. Por eso es que en algunos casos la ley del impuesto sobre la renta, por ejemplo, lo llama sueldo ordinario. Es otro concepto que es propio de la ley del impuesto sobre la renta, el sueldo ordinario. Y a través de una analogía tomamos este sueldo ordinario como la cuota diaria, lo que percibe el trabajador devengándolo diario y que se le paga semanal, quincenal, catorcenal, decenal, a lo mejor mensual, pero es lo que va a percibir líquidos. Adicionalmente tiene sus prestaciones, ¿ok? Hay algo muy importante aquí. No está mal llamar salario diario integrado, pero para efectos legales el salario diario integrado es solo para la Ley Federal del Trabajo. La Ley del Seguro Social lo llama salario base de cotización. Entonces sería lo correcto llamarlo salario base de cotización, ¿ok? El artículo 27 de la Ley del Seguro Social me dice que el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria. Por eso es que les digo que esta es la base para el cálculo, la cuota diaria, lo que voy a percibir todos mis periodos nominales. A esto le voy a adicionar las gratificaciones, percepciones, los ingresos por alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Y dice aquí, se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos. Ojo, eso es lo que el SUA no te hace, eso es lo que tú tienes que hacer, pero lo tienes que hacer bien. Y aquí es el artículo 27. Y si ustedes que me están escuchando no me la creen, lean el artículo 27 de la Ley del Seguro Social y busquen en donde en esta parte me dice que para integrar el salario base de cotización lo multiplique por 1.0452. Díganme dónde. Búsquenlo y a ver si lo encuentran. Artículo 27 de la Ley del Seguro Social. Ese es el que me dice cómo se integra el salario. Todo lo demás es costumbre, vicio o como lo quieran llamar. Pero propiamente este es el que me dice cómo debo integrar el salario base de cotización. Ok, me voy al texto de este artículo. Se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos. Primero, todo lo que ya mencionó, pero le quito, primer concepto, los instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa y otros similares. Los está quitando. Es decir, si yo en mi empresa, por ejemplo, y dependiendo a qué se dedica la empresa, por ejemplo, si mi empresa es una farmacéutica, las batas que utilice la gente que están operando, no operando cirugía, sino operación, los que están en el trabajo diario de la empresa, los operarios, las batas, porque son batas lo que necesitan, son herramientas de trabajo, son uniformes. No se los puedo cobrar como si les estuviera dando ropa. Y mucho menos les puedo decir, tú necesitas traerte tu equipo de seguridad. E incluso en algunos lugares se los cobran. Yo no les puedo cobrar esto porque es parte de mi obligación. Ellos vienen a trabajar y obligadamente para este ramo tendría que utilizar esas batas. Entonces es parte de su herramienta de trabajo. Si por ejemplo es un despacho de abogados
y ese despacho de abogados está continuamente visitando clientes y están, por ejemplo, en un corporativo de varias empresas. Pues no los voy a mandar con mezclilla, no los voy a mandar con playeritas tipo polo, aunque sean las que utilizan ciertos personajes actualmente. No lo voy a hacer. Tengo que darles la imagen de formalidad y seriedad. Entonces, a lo mejor no compro los trajezotes de lujo, pero sí los tengo que mandar presentables, con formalidad. ¿Y qué tal si yo compro un traje a todos mis abogados, a todos mis auxiliares, mis pasantes, a todos? Cumple con el requisito de previsión social. Sin embargo, no quiere decir que sea previsión social. Es un beneficio, pero es para el trabajo. Aunque sea beneficio, no es un ingreso para el trabajador, porque es para que trabajen. Se convierte en una herramienta de trabajo, y dada la naturaleza de las operaciones de esta empresa, entonces es justificante que esos trajes sean deducibles. Claro que sí son deducibles, porque son herramientas de trabajo. Obviamente, pues no le voy a comprar los de lujo o todo su guardarropa. Hay cosas, hay ropa que no es herramienta de trabajo. Una ropa interior, por ejemplo, pues cada quien es responsable de vestirse, por lo tanto no puede considerarse herramienta de trabajo. Otro, en las cocinas. ¿Qué tal si yo tengo un restaurante y en mi área de cocina, al personal que está laborando ahí, necesito que trabajen con estrictas normas de higiene, y una de ellas es el uniforme? Y, por ejemplo, las filipinas, ¿no?, que son muy necesarias en las cocinas. Entonces, esta ropa, diferentes ropa, es una herramienta de trabajo. Es el equipo de seguridad necesario para las actividades que estas personas desarrollan. A lo mejor uniformo a todo mi personal. Ese uniforme, que no es ropa de seguridad, pero sí es herramienta de trabajo, no sería un ingreso para el trabajador. Que si es un beneficio, sí es un beneficio, pero no es un ingreso. Es una herramienta de trabajo. Ahora bien, supongamos que yo conformo a mi grupo de encargado de seguridad e higiene, aquellos que incluso están entrenados en primeros auxilios o reacción inmediata en el caso de algún accidente, ese tipo de cosas. Y todos ellos tienen un uniforme, por ejemplo, los chalecos de seguridad con color fluorescente de cierto color y ciertas características, el casco, el tapabocas y todas las herramientas necesarias. Ese equipo de seguridad no es ropa. Fíjense, voy a hacer una comparación. Si les compro un uniforme a mis trabajadores, pues no vale la pena que me lo regresen, porque es para que lo usen, porque es una ropa para el trabajo. Entonces no me lo van a regresar. Pero el equipo de seguridad sí me lo tienen que regresar, porque no es ropa, no es para uniformarse, no es para vestirse, es para protegerse. Sí se van a distinguir de los demás, porque la gente tiene que saber quiénes son las personas adecuadas para una contingencia, pero no deja de ser una herramienta de trabajo, es de protección, es de higiene. Por eso es que estos ingresos, o no ingresos, estos conceptos se excluyen del salario base de cotización del trabajador, no entra dentro de sus beneficios. Dice aquí el ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria, quincenal o mensual, igual del trabajador y de la empresa. Si se constituye en forma diversa, o puede el trabajador retirarlo más de 2 veces al año, integrará salario. Fíjense, aquí esto me está diciendo que cuando el trabajador y el patrón aporten al fondo de ahorro y el patrón aporte en cantidad superior a la del trabajador, aquí hay un acuerdo del Consejo Técnico, pero también la misma ley me señala que se integrará la parte excedente. Entonces, por ejemplo, si en una empresa tienen una prestación de el fondo de ahorro, ahorita no me voy a meter
a la ley del impuesto sobre la renta. Me voy a quedar con esto del el fondo de ahorro para los trabajadores. En el caso del fondo de ahorro, para su integración, no para gravar, para su integración o no, el criterio es que el trabajador y el patrón, si el patrón aporta más que el trabajador, se debe de integrar la diferencia. Y el acuerdo del Consejo Técnico, ahorita no lo tengo a la mano porque también ya es parte de la ley donde me dice que tenga que integrarse la diferencia. Esto sería el criterio. Quiero ver un ejemplito aquí también para que esto quede un poco más claro. Supongamos que el sueldo del trabajador es de 10,000 pesos al mes y el trabajador aporta un 10% y el patrón un 13% topado por aquello de también la ley del impuesto sobre la renta. Entonces el patrón aportaría 1,300 y el trabajador 1,000 pesos. Lo que se integraría al salario base de cotización serían los 300 pesos. ¿Por qué? Porque es la parte del patrón que excede a la del trabajador. Así de simple. Voy a darle lectura al acuerdo del Consejo Técnico para apoyar esta parte. Es el acuerdo 494/93 y dice: este Consejo Técnico, con fundamento en los artículos 240, todo este relajo, dice, me voy a brincar a esta parte donde dice fracción 1, fondo de ahorro. La fracción 2 del artículo 32, ojo, artículo 32 es de la ley vieja del Seguro Social. Actualmente es artículo 27, sí, fracción 2, pero como no se ha cambiado este criterio, no ha sido necesario actualizarlo. Pero si aunque diga artículo 32, se refiere al 27 de esta ley actual. Dice, establece que cuando el ahorro se integre por un depósito de cantidad semanaria, quincenal o mensual, igual del trabajador y de la empresa, no integra salario, pero si se constituye en forma diversa o puede el trabajador retirarlo más de 2 veces al año, integrará salario. Cuando el fondo de ahorro se integra mediante aportaciones comunes y periódicas y la correspondiente al trabajador sea igual o inferior a la cantidad aportada por el trabajador, no constituye salario base de cotización. Y si la contribución patronal al fondo de ahorro es mayor que la del trabajador, el salario base de cotización se incrementará únicamente en la cantidad que exceda a la aportada por el trabajador. ¿Ok? Entonces aquí está el criterio, aquí está lo que señala el acuerdo del Consejo Técnico, en donde nos dice, primero, el artículo 27 fracción 2 dice que si se integra de forma diversa integrará salario, pero ahí no me dice que se integra la diferencia, la parte que excede del patrón a la del trabajador. Y aquí el acuerdo 494/93 del Consejo Técnico sí me aclara que si el patrón aporta una cantidad superior a la del trabajador, en esa parte en que lo excede es como se integrará al salario base de cotización. Por ejemplo, aquí otro ejemplo, un salario de 12,000 pesos mensuales y el patrón aporta un 13%, que serían 1,560, y el trabajador aporta el 10%, que serían 1,200 pesos. Entonces el excedente del patrón sobre la del trabajador son 360 pesos. En ese mes se integrarían al salario base 360 pesos. Lo dividimos entre 30 y nos da 12. Eso sería lo que integraría al salario base de cotización. Entonces es muy importante aquí la aclaración del Consejo Técnico para no tener problemas con cómo se integra este concepto del ahorro. Ojo, aquí esta parte no solamente es la parte que excede, también donde nos dice que si el trabajador puede retirarlo, más de 2 veces, entonces integrará al salario. En este caso hay empresas que hacen una planeación muy interesante, no tanto fiscal, sino más bien
financiera y se trata de planear bien cómo entregarle al trabajador el cúmulo de su ahorro. Por ejemplo, hay empresas donde el fondo de ahorro te lo pagan en diciembre para que hagas frente a tus gastos de fin de año. Y hoy hay otras empresas que tienen este otro criterio. En diciembre tú como sea tienes tu aguinaldo. Te ayuda mucho. Si tienes PTU, pues eso no es garantía de nada, porque como te puede ir bien, te puede ir mal. Pero tienes el fondo de ahorro. Y si tienes el fondo de ahorro, puedes hacer que el reparto anual a todos los trabajadores se haga en junio o julio, a mediados de año. ¿Para qué? Con la intención de que siempre tengas dinero en todo el año. En diciembre, tu aguinaldo, y a mediados de año, tu fondo de ahorro. Y de esa manera te evitas el problema de descapitalizarte, porque en diciembre teniendo dinero te lo gastas todo. Aunque tengas el dinero, no siempre es para hacer frente a tus gastos, sino para gastártelo propiamente. Y el problema es que después ya no tienes dinero. Entonces, como una manera de apoyar al trabajador, los patrones deciden entregar este fondo de ahorro en el mes de junio o julio, y ahí tú tienes un dinero ahorrado y disponible cuando lo necesites. Es una manera de proteger el ahorro del trabajador. Siguiente concepto: cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical. Fíjense, el patrón que aporte al sindicato por cuenta del trabajador. Esas aportaciones no integran al salario base de cotización, aun cuando sí son beneficios para el trabajador, porque es para que él lo perciba, aunque se lo entregue al sindicato, es para apoyar al sindicato del trabajador. Y fíjense, es muy interesante esta parte, porque no solamente es decir aquí que hay un costo, no hay una aportación solamente del sindicato y solo para efectos del seguro social. También tiene un efecto en impuestos sobre la renta, que ya estuvo vigilado y ya se lo bloquearon a estas empresas creativas que empiezan a buscar, a lugubrar cómo darle la vuelta a la ley para no pagar el impuesto. Es un tipo de planeación errónea, pero pues sí le pensaron para hacerla, y consiste en lo siguiente: yo ya no te pago a ti, trabajador, vía alimentación. Te voy a pagar cuotas sindicales. ¿Y cómo lo voy a hacer? Yo, patrón, aporto el dinero al sindicato. Y las aportaciones que yo al sindicato son deducibles para impuestos sobre la renta. Y ahora yo lo entrego al sindicato, no se lo doy al trabajador, se lo doy al sindicato. Y después el sindicato le entrega una ayuda económica a sus agremiados, que a fin de cuentas es el trabajador. Y de esa manera, en lugar de que yo le pague una remuneración al trabajador, se lo doy al sindicato, lo hago deducible, y el sindicato se lo entrega al trabajador completamente exenta. Y aparte, acabamos de leer que no integra el salario base de cotización. Esa era una planeación muy interesante, sí, pero muy arriesgada, porque tenía sus debilidades, y cuando la autoridad se dio cuenta, le echó para atrás. Incluso ustedes busquen un criterio en los criterios del SAT, y ahí van a encontrar donde les dice que no son válidos esos pagos vía sindicales, cuotas sindicales. Es una triangulación. Patrón le paga al sindicato y lo hace deducible. Sindicato se lo entrega al trabajador como cuotas o como apoyo a sus agremiados, y es completamente exento. Lo que se hizo fue triangular el salario del trabajador o una parte de él, de tal forma que no haya impuesto para el trabajador, pero tampoco hay para el patrón cuotas de seguridad social. Entonces esta fue una planeación, entre comillas planeación. O sea, sí está interesante, pero muy vulnerable. ¿Ok? Vamos a ir al siguiente punto, que son las aportaciones adicionales del patrón al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Fíjense, en este caso lo que el patrón
aporte a la cuenta del trabajador, tampoco integrará al salario base de cotización. Y fíjense, aquí hay un detalle. También hubo una planeación aquí. Y el patrón se lo aportaba al trabajador bajo ese concepto. Y ya el trabajador se encargaría de ingresarlo a su cuenta para el retiro, a su Afore. El problema era que ¿cómo comprobaba que efectivamente tenía ese concepto? Porque el patrón debió habérselo depositado al Afore, no al trabajador, pero la intención era dárselo a él para sustituir esa parte de salario, para darle la vuelta. Entonces la autoridad también ya echó para atrás esos procedimientos, y ya, si tú quieres aportar al retiro del trabajador, tiene que ser en la Afore, no dárselo directamente al trabajador. Se lo das a la Afore y ya está reconocida con una aportación adicional a su fondo para el retiro. Solo en ese caso. Ok, y bueno, también no integraría al salario base de cotización. La intención de integrar al salario base de cotización y el criterio es el siguiente: que todo aquello que te beneficie como trabajador tiene un castigo, y ese castigo es las cuotas de seguridad social. Por eso es que entre más prestaciones tenga el trabajador, más cuotas tendría que pagar. Entre menos beneficios, entre menos salario y conceptos y prestaciones, menos cuotas de seguridad social. Por eso es que es importante, y por eso los patrones buscan darle la vuelta para que esto no cause cuotas de seguridad social. La PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, no integra al salario base de cotización. ¿Cuál es la razón de por qué no integra la PTU? ¿Por qué no integro la participación de utilidades si es dinero que percibe el trabajador? Se supone que es un beneficio para él, es dinero que está percibiendo. Y si es un beneficio y si es dinero, por lógica, habría una contribución causada. Pues bien, la razón es muy simple. ¿Qué es la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas? Y si nos regresamos al texto de la ley, dice que todo aquello que se le pague al trabajador por su trabajo. Y aquí viene la pregunta: ¿la PTU se le paga al trabajador por su trabajo? Porque ahí está la clave para entender por qué no se debe de integrar. Primero que nada, la PTU no deriva de la prestación de un servicio personal subordinado. No deriva de los ingresos del trabajador. ¿De qué deriva? De la relación laboral. Esa es la obligación de pagarle PTU al trabajador, pero está condicionado. Incluso si no hay utilidades, no tengo por qué pagarle PTU al trabajador, pero si los hay y se los tengo que pagar, no derivó de su servicio, derivó de otra cosa, de que la empresa tuviera utilidades, de que la empresa vendiera, de que la empresa tuviera bajos costos y bajos gastos. Por eso se genera la utilidad, y por esa razón no deriva del servicio del trabajador. Incluso depende de algo que no tiene que ver con su trabajo. Es más, ¿qué tal si en un año la empresa vendió súper bien? Y en ese año donde la empresa vendió súper bien, a un trabajador le toca PTU, pero se la pasó todo el año de flojote. Tenía mal historial en la empresa, actas administrativas, sanciones por desperdicio de material. O sea, es un mal trabajador, no es productivo. Pero si la empresa tuvo utilidades, él, por ser trabajador, ojo hijo, es por la relación laboral, no por la prestación del servicio. Entonces tiene ese derecho de pago de PTU. Y suponiendo que el año siguiente ya vio que sí hay beneficios, entonces dice, pues hay que echarle ganas, trabajar mucho más, ahorrar costos y demás. Y lo hace. Se compromete con los demás trabajadores, trabajó mucho mejor que el año pasado, pero resulta que ese año no hubo utilidades. O la empresa no vendió bien,
hubo demasiados gastos. El hecho es que no hubo utilidades. Entonces al trabajador no se le pagaría PTU. Pero trabajó mucho más que el año pasado. Fue mucho más productivo, pero no le toca PTU. Pues es la prueba de que la PTU no deriva de la prestación del servicio, sino de que haya utilidades, y eso no depende del trabajador. Por lo tanto, esa es la razón de que no se integre al salario base de cotización, porque muy claro lo dice la ley, que es lo que se le pague al trabajador por su trabajo. La PTU, aunque hay criterios para repartir en base a días trabajados, es otra cosa. Ese ya es el reparto, pero el derecho a percibirlo es la relación laboral y que se haya generado utilidades, no porque haya trabajado mucho, como el ejemplo que acabamos de ver. Cuando trabajó poco, le tocó utilidades. Cuando trabajaba mucho, ya no le tocó. ¿Ok? Por eso es que no se integra la PTU al salario base de cotización. Siguiente concepto: la alimentación y la habitación, cuando se entregan en forma onerosa. Bien, algo oneroso es algo que tiene un costo. Dice aquí, la alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa. Y dice, se entiende que son onerosas cuando el trabajador pague por cada una de ellas el 20% del valor de la UMA. Ojo, dice salario mínimo. Texto de la ley es salario mínimo. Pero ahora nosotros no vamos a tomar el salario mínimo, sino la UMA. Es aquí donde comenzamos a ver los efectos de esta unidad económica, el valor de la UMA. Y dice aquí, fíjense, lo oneroso es que tenga un costo. Cualquier costo que sea es oneroso, pero para efectos del seguro social tiene que tener un costo mínimo del 20% de la UMA. ¿Cuál es la razón de esto? Pues bien, anteriormente, en su momento, lo que hacía la gente es esto. Solamente decía oneroso. Si la prestación es onerosa, no se integra al salario base de cotización. Y en este caso, la alimentación. Si yo le doy el alimento al trabajador y le cobro $1, ya tiene costo, ¿no? Y como ya tiene costo, no se integraba al salario base de cotización. La autoridad se dio cuenta que había una tipo planeación en este caso y lo que hizo fue toparla. Ok, tú estableces el costo, pero para que yo te lo considere costo, para no integrarlo, tienes que tener un mínimo del 20% del salario mínimo. Ahora, el valor de la UMA. Por lo tanto, tienes que considerar el 20% del valor de la UMA. Si lo que tú le cobras es más de ese 20%, entonces no integra el salario base de cotización. Pero si le cobras menos que ese 20%, entonces el castigo es que tengo que grabártelo, integrarlo más bien al salario base de cotización, y hay que pagar cuotas obrero-patronales por ese concepto, porque se integra el salario base. ¿Ok? Entonces, por esa razón, estos conceptos sí integrarían cuando al trabajador se le cobre menos de ese 20% de la UMA. Voy a ver aquí un ejemplo. Incluso aquí hay un acuerdo del Consejo Técnico también. Artículo 27. Vamos a ver primero. 27 fracción 5 es la que me habla de la integración de la alimentación. Y aparte aquí dice en el artículo, porque eso lo complementa. Artículo 32, complementando esto de alimentación y habitación. Dice artículo 32, si además del salario en dinero el trabajador recibe del patrón sin costo para aquel habitación o alimentación, fíjense, aquí no dice que sea menos del 20%, nada más dice sin costo. Lo que pasa es que este artículo no se modificó, lo único que se modificó el otro donde lo excluye del salario base. Y aquí, cuando ya sabes que no se excluye y que sí lo tienes que integrar, ahora sí dice,
se estimará aumentado su salario en un 25% y si recibe ambas prestaciones se aumentará en un 50%. Y dice aquí cuando la alimentación no cubra los 3 alimentos, sino uno o dos de estos, por cada uno de ellos se adicionará al salario en un 8.33%. Obviamente si el 25% es lo que se le cobra, pero no le doy toda la alimentación, bueno, lo divido el 25 entre 3 y ahí me da el 8.33 para aplicar por cada salario, digo por cada alimento que yo le entregue. Ahora el acuerdo del Consejo Técnico, número 77 diagonal 94, dice: la fracción 5 del artículo 32 de la Ley del Seguro Social exceptúa como conceptos integrantes la habitación y la alimentación. Me voy a brincar hasta la parte donde me lo aclara y dice: esta disposición significa que se refiere a un caso de excepción para que se entienda que tiene el carácter de onerosa la misma. El precio que debe pagar el trabajador por alimentos es de 3.05. Ojo, 3.05 en el momento que en su tiempo así estaba el salario mínimo. Actualmente, como ya cambió, y voy a tomar la unidad de medida y actualización, que son 75.49. Fíjense, vamos a hacerlo aquí: 75.49 por el 20% me da 15.098. Ese sería lo mínimo que le tengo que cobrar al trabajador para que no integre a su salario. Si le cobro, por ejemplo, 10 pesos, entonces sí debe de integrar al salario base de cotización. Y aquí mi ejemplo es también con un salario de 12,000 pesos. Y al trabajador le cobro 10 pesos, por ejemplo. El 20% de la UMA son 15.10. Si yo le cobro 10 pesos, como le estoy cobrando menos de ese mínimo que me pide la autoridad, entonces debo de integrar al salario base de cotización. Y suponiendo que yo le doy 2 alimentos, entonces a su salario percibido diario, o sea, los 12,000 entre 30 que me da 400, dice que se incrementará por cada alimento un 8.33%. Entonces a los 400 les voy a aplicar el 8.33 por 2, que es el 16.66%, serían 400 por 16.66%, me da 66.64. Eso es lo que se integraría al salario base de cotización por concepto de alimentación. Ahora bien, si también le otorgo habitación, aquí desgraciadamente en el caso de la habitación no puedo fraccionar el porcentaje, porque en el caso de los alimentos es fácil porque le cobro por cada alimento, lo integro por cada alimento, pero en el caso de la habitación pues no se puede contar por horas el tiempo que el trabajador lo utilice, porque desde que lo alquilas una casa en renta, pues se toma todo, ¿no? Se supone que permanentemente lo estás habitando hasta que lo entregues o termine el contrato o como sea. Pero en este caso, suponiendo que a este trabajador también tiene un beneficio de habitación, yo le otorgo una habitación y no le cobro, entonces tengo que incrementar en un 25% su salario. Por ejemplo, los 400 que quedamos, que es cuota diaria, le aplico el 25%, que son 100 pesos. Entonces a su salario base de cotización le voy a incrementar 100 pesos, que es lo que integró por concepto de habitación. Aquí en este caso, pues sí, no podría fraccionar, porque de hecho no hay manera, no habría manera de cómo fraccionar para integrarle un porcentaje menos del 25%. ¿Ok? ¿Qué concepto sigue aquí? Que aquí ya estamos utilizando la UMA, Entonces aquí es muy interesante ver estos cálculos
y aplicarlo con esta unidad de medida. Las despensas en especie o en dinero, y siempre y cuando su importe no rebase el 40% ahora del valor de la UMA. Entonces, ahora hace rato vi el 20% de la UMA, ahora toca ver el 40% de la UMA. Y aquí hay algo muy interesante. Me voy es el artículo 27 el que me habla de la integración de los vales de despensa. Artículo 27, fracción 6. Ahí me dice que las despensas, y cuando su importe no rebasa el 40% de la UMA, no integrará. Y me voy al último párrafo de este 27 y dice: en los conceptos previstos en las fracciones 6, 7 y 9, cuando el importe de estas prestaciones rebase el porcentaje establecido, solamente se integrarán los excedentes al salario base de cotización. O sea, calculo cuál es el 40% de la UMA y lo comparo con lo que yo le doy al trabajador. Si le doy una cantidad que supera ese 40%, entonces ya me aclara el artículo 27, último párrafo, que lo que le voy a integrar es la diferencia, como este caso, ¿no? Ese yo creo que es un ejemplo fácil, no causa mucho problema. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué otro concepto? Vamos a hacer un ejemplo práctico en la siguiente sesión. 100% práctico. Les voy a mandar el ejercicio y lo resolvemos aquí en el programa. Si tienen dudas, por favor, coméntenlas en el Facebook si quieren, y ya para el programa o antes les damos respuesta y aclaramos todo. Ok, haré un ejemplo así. Por ejemplo, yo le doy a mi trabajador otro 10% por concepto de vales de despensa. El salario es de 10,000 pesos. Teniendo este ingreso de 10,000 pesos, lo tengo que, vamos a sacar, hagamos el cálculo así. Para un salario de 12,000 pesos, un 10% son 1,200, obviamente. ¿Qué tengo que hacer? Comparar esos 1,200 en un equivalente diario. 1,200 entre 30 son 40. ¿Está bien? $40 diarios. Ahora, ¿cuánto es el 20% de la UMA? Si la UMA tiene un valor de 75.49, el 40%, había dicho 20, ¿verdad? No, es 40%. El 40% serían 30.16. Lo comparo con el 40, que es el valor que yo le doy al trabajador, y lo excede. Por lo tanto, va a integrar, y dice aquí el acuerdo del Consejo Técnico, y dice también el último párrafo del 27, que se integrará el excedente. Entonces 40 le resto 30.19, que es el 40% de la UMA, y la diferencia son 9.80. Entonces al salario base de cotización le adicionaría 9.80, que es lo que integraría por concepto de vales de despensa. Yo creo que esta parte también es sencilla, esta no tiene mucha complicación.
Es fácil de calcular. El otro ejemplo, los premios por asistencia y puntualidad. Siempre que el importe de cada uno de estos conceptos no rebase el 10% del salario base de cotización. Ojo, aquí hay un detalle. Dice que no rebase el 10% del salario base de cotización. Pero, ¿a qué salario base me estoy refiriendo? ¿El que ya conozco, que es el del mes pasado, o el que estoy determinando en el mes actual? No hay un criterio todavía, incluso no hay una tesis de jurisprudencia para hacer esto, para tomar un criterio uniforme. Aquí lo importante es que seamos consistentes. ¿A qué me refiero? Yo puedo tomar el criterio de que, por ejemplo, este mes de marzo resulta que yo me llevo el premio de puntualidad, por ejemplo. Para saber si integra, dice que solo se rebase el 10% del salario base de cotización. Estamos en el mes de marzo. Para saber si lo rebasa, puedo tomar el ya conocido, que es el del mes de febrero. Le saco el porcentaje, el 10%, y lo comparo con lo que le estoy entregando en este mes. Si lo excede, integrará la diferencia. Si no lo excede, no integra nada. Es primer criterio. Segundo criterio, no tomo el ya conocido, que sería el del mes de febrero. Más bien, tomo todos los conceptos que estoy integrando en este mes. Y antes de sumarle lo del premio de asistencia, le saco el 10% del salario base. Y ahí ya comparo. Si lo rebasa, integraría ahora sí la diferencia. Si no lo rebasa, no integra nada. Ahora estamos hablando también de otro concepto muy interesante. Nos faltan llegar a estos conceptos que también son muy importantes analizarlos. El tiempo extra. Aquí en el caso del tiempo extra implica una explicación un poco amplia, porque tenemos que considerar el costo del tiempo extraordinario y el criterio para saber si integra o no integra. Los ingresos que son fijos para el trabajador, los que sabemos que no pueden negociarse, en el sentido que no pueden darle menos al trabajador. El primero, el aguinaldo. Bueno, de alguna manera también el ingreso, el propio ingreso. Ustedes saben que hay un salario mínimo que debe de percibir el trabajador, que no puede ser menor. Y a su vez también hay algunos detalles, por ejemplo, el de el aguinaldo, por ejemplo. El aguinaldo tiene un mínimo que señala la Ley Federal del Trabajo. Otro ingreso son las vacaciones, que son incrementables de acuerdo a la ley, pero tiene un mínimo. Y por último, la prima vacacional. Todos estas prestaciones, estos ingresos, tienen un mínimo a percibir por parte del trabajador. El trabajador no puede percibir menos de lo que la ley señala. En este caso, yo puedo concertar con el trabajador a través del sindicato, por ejemplo, que en el caso del aguinaldo haya un incremental de un día por cada año. Eso lo conocí en una empresa. ¿Qué hacían? Tu primer año en la empresa es de 15 días de tu salario por concepto de aguinaldo. Y cada año que cumplas en la empresa, como si fueran tus vacaciones, tú vas a incrementar un día. Por ejemplo, yo entré el 1 de enero del 2016. Al 1 de enero del 2017 ya cumplí mi primer año, por lo tanto en 2017 comenzaré a devengar 16 días de aguinaldo, de acuerdo al contrato que nosotros hayamos pactado. No quiere decir que sea así, pero se me ocurre porque así lo vi en una empresa. Si quieren favorecer a los
a los trabajadores. Ahora este trabajador al año siguiente subiría otro día de vacación, de aguinaldo, perdón. Entonces, en 2018 ya tendría 17 días de aguinaldo. El siguiente año serían 18, al siguiente 19, y así se va incrementando un día cada año. Lo que pueden hacer aquí es a lo mejor toparlo. Sí, ahí sí ya se puede porque ya sobrepasaron el límite menor, el límite mínimo que debe de percibir. Y hacia adelante pueden poner el límite que quieran, porque ya lo beneficiaron, ya le dieron más. Aquí pueden poner el tope de que hasta que llegue, no sé, a 20 días o a 25. Entonces, tu primer año recibes 15 de aguinaldo, al siguiente 16, luego 17, hasta que llegues a 25 acumulados y hasta ahí. Hasta ahí se topa tu incremento en el ingreso por aguinaldo. Eso se me ocurre. Puede ser por contrato, platicar con el sindicato, y es una buena manera de favorecer al trabajador para darle más ingresos. Ahora bien, la integración, sabemos que el aguinaldo es una gratificación, y de hecho en algunos artículos de algunas leyes, por ejemplo la ley del impuesto sobre la renta, no habla de aguinaldo, lo menciona como gratificaciones. Entonces todas esas gratificaciones serían el equivalente de aguinaldo, y si el aguinaldo más otros ingresos que percibe el trabajador lo van a contabilizar, pues se considera una sola suma, o sea, un solo ingreso por concepto de gratificación, aunque sea aguinaldo más otra prestación, porque aquí, como les digo, las leyes en estos casos, solo la ley federal del trabajo se habla de aguinaldo, pero la ley del impuesto sobre la renta, la ley del seguro social, lo que menciona son gratificaciones. ¿Qué son estos a final de cuentas? Pues bien, vamos a continuar. En el caso del aguinaldo, la percepción de el trabajador no tiene límites. Lo que ustedes le paguen de aguinaldo integra completamente al salario base de cotización. No tiene que tener ningún límite, ni máximo, ni mínimo. Aquí en este caso, si ustedes recuerdan, la semana pasada habíamos tomado un ejemplo de 12,000 pesos, un sueldo mensual de 12,000 pesos. Para alguien que gana esos 12,000 pesos mensuales, el equivalente de 15 días de su aguinaldo serían 6,000. Entonces esos 6,000 que percibe en un año, tenemos que determinar el equivalente de vengado diario, que sería dividirlo los 6,000 entre 365, y me va a dar 16.44. Esa sería su integración al salario base de cotización. El otro ingreso, en el caso de las vacaciones que van en conjunto con la prima vacacional, ahí hay un detalle, algo que muchas veces lo preguntan, o al menos mis alumnos, porque están en esta fase de aprendizaje: ¿se integra o no las vacaciones? Porque finalmente es un ingreso. Efectivamente, sí es un ingreso del trabajador, pero para integrarlo tendría que cumplir con algo, porque en algún momento se puede integrarlo. Primero, si el trabajador lo percibe en el momento que está obligado el trabajador, o él tiene en ese momento el derecho a percibirlo, se va de vacaciones, y ¿qué va a tener en su recibo? Digo, ahorita no me quiero meter al anexo 1.2 de la versión 1.2 de la nómina del CFDI. Si ustedes recuerdan cómo está su recibo de nóminas, es que no sé por qué tenemos que sujetar el recibo de nóminas, que es de tipo laboral, a otro que es de tipo fiscal. Si yo quisiera utilizar un recibo para mis trabajadores, para entregárselos, que firmen y todo, y otro para la comprobación en materia fiscal, lo puedo hacer, yo no tengo ningún problema. Son cosas distintas. Laboral no me sujeta a fiscal, como fiscal no me sujeta a laboral, pero ok, eso sería un tema aparte. Ahora aquí el detalle es: me voy de vacaciones, supongamos que ya tengo acumulados 10 días, tengo derecho a 10 días de vacaciones, me voy de vacaciones. Mi recibo, ¿qué va a decir? Días de salario van a ser 5.
abajito va a decir vacaciones, van a ser 10. Y bueno, los demás desgloses de los demás prestaciones que tenga, por ejemplo, los vales de despensa, algún premio, lo que haya percibido en esa quincena. Así va a estar mi recibo. Si ustedes lo ven, si tienen a la mano uno o lo recuerdan, por un lado está percepciones y del otro lado está deducciones y va a estar el impuesto, las retenciones del seguro social, descuentos y demás. En el caso de las percepciones, tiene que separarse lo que ustedes están pagando de salario y lo que están pagando de vacaciones y lo que están pagando de prima vacacional. No pueden dejarlo todo en un mismo concepto, o sea, el ingreso de salario, porque entonces no están demostrando que ya está gozando de sus vacaciones el trabajador. Y si dicen, pero es que finalmente se los estoy pagando aunque no venga, sí, efectivamente, le estás pagando un salario. El problema es que las vacaciones son la sustitución de esos días. Entonces, tú no vas a trabajar, pero gozas de tus vacaciones. Entonces, se te pagan esos días de vacaciones. Por eso es que no se debe de integrar al salario base de cotización, porque ya es parte del salario, ya lo integraste vía cuota diaria. Entonces, los ingresos de este trabajador por concepto de vacaciones no van a integrar al salario porque no es un ingreso adicional. Ahora bien, lo que sí es un ingreso adicional, en este caso sería la prima vacacional, porque la prima vacacional no le está percibiendo en su ingreso ordinario, es un ingreso extraordinario que lo percibe cada año o cada que se vaya de vacaciones. Ahí en esos casos sí integra de entrada la prima vacacional, porque la prima vacacional, como les digo, es un ingreso adicional en ese caso. ¿Ok? Ahora bien, aquí hay algo muy interesante y les acabo de comentar hace algunos instantes que las vacaciones en algún momento sí podrían integrarse al salario, y esto sucede, por ejemplo, cuando no puede irse de vacaciones el trabajador. De entrada sabemos que la Ley Federal del Trabajo no permite que, o más bien no señala que las vacaciones se puedan sustituir por salario, es decir, se tienen que gozar, no debería pagárselas, pero tampoco lo impide. Sí, o sea, no me marca un cambio de la prestación. No me voy de vacaciones, me las pagas. No es así, no lo señala expresamente, pero tampoco lo impide, porque en algunos casos, cuando el trabajador no se va de vacaciones, no es porque no quiera, sino porque el trabajo le impide que vaya de vacaciones. A lo mejor no hay alguien que lo sustituya, o que el patrón simple y sencillamente no le permite salir. En ese caso, si él solicita sus vacaciones y no se las autorizan, bueno, pues entonces él no está dejando perder sus derechos, sus beneficios, es cuestión laboral. Por lo tanto, si se las pagan, en esos casos, cuando se les remunera, cuando las vacaciones las cobra en lugar de gozarlas, se integra al salario base de cotización. No pierde su nombre, no su denominación de vacaciones. Sigue siendo vacaciones, pero pagadas. Es como cuando ustedes finiquitan a un trabajador. Supongamos que el trabajador en enero se fue de vacaciones. Ya goza sus vacaciones, su prima vacacional y demás. Y en junio renuncia o lo despiden. Fíjense, en junio tiene días de vengados no gozados y tiene también una prima vacacional de vengada no gozada, o sea, la que se les pagaría en su finiquito de forma proporcional. En esos casos, como ya no se fue, hay que remunerárselas, se les tiene que pagar. Ahí sí se le paga al trabajador. En esos casos no hay discusión, se le tiene que pagar sin ningún problema. Esos detalles son los que suceden cuando hay un despido o una renuncia. ¿Son inverosímiles? O más bien no son frecuentes. No sucede todos los días, pero hay que conocer estos detalles para solucionarlos en el momento. Otra cosa, en el caso de las vacaciones, es importante que cuando el trabajador se vaya de vacaciones, les firme. Sí, que les firme que recibió sus vacaciones, las gozó, porque en el caso de que se les olvide separarlo en el recibo, el trabajador puede alegar que nunca salió de vacaciones.
Y como se los remuneraron y no los separaron, él va a decir, este es mi salario, no son mis vacaciones, las vacaciones aún me las deben. Entonces hay que tener cuidado con esos detalles para que no se nos vaya y sobre todo tener un buen control con los trabajadores, más con las empresas que tienen cientos de trabajadores. Sí las hay las grandes empresas que contratan miles de personas. Y entonces estos sí necesitan un control más estricto porque imagínense controlar la información de tanta gente, pues es un detalle que hay que cuidar. Voy a saludar también, aquí de hecho nos están haciendo una invitación, el abogado José Padilla nos está obsequiando su libro, bájenlo. El libro se llama Sinopsis de Amparo, es de su autoría. Muchas gracias, abogado, gracias por compartir. Pues bien, vamos a continuar. En algunos detalles con respecto a los ingresos de los trabajadores hay que tener en cuenta cómo contratamos, porque algunas veces nosotros nos equivocamos. Hay algo, por ejemplo, con el detalle de los ingresos asimilados a salarios. No tiene mucho que también alguien publicó en redes sociales si a los asimilados a salarios tendría que emitirle su comprobante fiscal digital y que si con eso se liberaba de la carga del IMSS y de las prestaciones y demás. Bueno, aquí el detalle, no lo comenté ahí, pero sí quisiera comentarlo aquí, que en estos casos el problema que tienen no es el seguro social, sino que le están dando un tratamiento erróneo a esos ingresos de personas que los contratan. Y fíjense, desde ahí está el problema. No existen los asimilados a salarios, o sea, a la gente no se le asimila. O es trabajador o es un independiente, pero no es un asimilado. Lo que se asimila son sus ingresos. He ahí el detalle, lo importante es eso, los ingresos del trabajador. Eso es lo que tiene el tratamiento en la ley del impuesto sobre la renta. No para el caso de estas personas. Si es una persona subordinada con un salario y demás, cumple con un horario, está en tus instalaciones, es un trabajador. No es válido que lo contraten como, y ya también estaba a punto de decirlo mal, como asimilados a salarios. O sea, no pueden contratarlo con ingresos asimilados a salarios. Es un trabajador, por lo tanto le tienen que retener y causar las cuotas obrero-patronales. Ahí sí no creo que haya algún problema. El problema lo está enviando la autoridad cuando habla del detalle de, ustedes saben, el recibo. Conta Inés, gracias, estamos saludando también, ya nos dejó su nombre. Fíjense, ¿qué pasaba anteriormente? Y de hecho debe de ser, la ley del impuesto sobre la renta no se ha modificado en el sentido de que a un trabajador yo le elabore la carta, me la tiene que firmar él, pero generalmente él no va a hacer la carta donde opta porque le retengamos como ingresos asimilados a salarios. No es así. Aquí el detalle es, ahora con este comprobante fiscal digital ya no es suficiente ese recibo, ahora hay que emitir un comprobante fiscal digital de nómina por concepto de ingresos asimilados a salarios, lo cual es una verdadera aberración, porque se supone que no es mi trabajador, ¿por qué lo voy a meter en nómina? De hecho, eso es el error principal que cometían algunos, meter a sus asimilados a salarios a la nómina, y cuando llegaba la revisión por parte de la autoridad, ellos decían, pues estos son mis trabajadores, y estos no son mis trabajadores, son asimilados a salarios. Uy, pero lo tienes en tu nómina. Ah, no, sí, pero que ahí los controlo para retenerle el impuesto. Entonces, ¿por qué están ahí? Los convertiste en nominales. Y si vemos el trabajo que realizan y cómo los tienen ahí laborando, en realidad son trabajadores. Entonces lo que hace la autoridad ahora es amarrarte con esa información. Te manda la obligación de que ahora tú seas quien emite el comprobante fiscal digital. Pero ojo, lo que no se ha modificado, porque esto les puede ayudar mucho, que en la ley del impuesto sobre la renta permanece
esto de que el trabajador les firme esa carta donde él opta porque se le retenga vía ingresos asimilados a salarios. Complementen esa parte. Ese comprobante fiscal digital debe de ir acompañada con ese recibo donde se les hace el desglose y donde se hace el cálculo de la retención, porque es distinto, no es un trabajador. Eso sería como, digamos, si lo vamos a emular a un trabajador, eso sería su recibo de salarios, que no lo es solamente donde él aclara que opta porque se le retenga vía ingresos asimilados. Es muy importante que si tienen gente así, que tengan esa cartita firmada por el trabajador, que no se entienda que porque solamente tengan el CFDI sea porque ustedes contrataron mañosamente a un trabajador sin darle sus prestaciones, o que tengan incluso una planeación que ustedes le paguen por un lado sus ingresos vía asimilados a salarios y por otro lado le paguen toda la diferencia. Ese sería un detalle a cubrir y a cuidar en ese caso de las nóminas. Deben complementar bien sus expedientes, sobre todo el pago de estas personas, más ahora que están amarrándolos con el CFDI de nómina. Ahora debes de complementar para que el que te revise, si en un dado caso te llegarán a revisar, tú demuestres que efectivamente sí es un externo, un profesional externo, no es tu trabajador. Ok, entonces se tiene que cuidar mucho ese pequeño detalle. Ahora bien, ¿qué nos toca ver después de esto? Ya tenemos los ingresos que conforman las prestaciones de los trabajadores.